Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Tal vez llegaste por casualidad, tal vez fue el insomnio quien te trajo. No importa cómo ni cuándo, estás aquí, y eso basta para que esta historia, como un tren lento y oxidado, comience a rodar en tu oído. Y esta noche descendemos, no a un pasado humano, sino a un reino donde ni el tiempo se atreve a entrar sin pagar un precio. Imagina cruzar un río que no refleja nada. Imagina el sonido de remos que no chapotean agua, sino memoria. Esta noche abriremos las puertas del inframundo. No el infierno de llamas y castigos, sino un mundo aún más antiguo y más triste. El Hades griego, donde los muertos no sufren, simplemente se olvidan. ¿Quién era Hades el dios? ¿Cómo eran sus dominios? ¿Qué castigos esperaban a los traidores y qué recompensas a los héroes? ¿Por qué algunos cruzaban el umbral por amor, por desafío o por error? ¿Y qué tiene este lugar, con sus ríos de olvido, sus jueces sombríos y sus criaturas inmortales, que ha fascinado a mortales durante milenios? No hay billete de regreso, solo queda seguir la voz. Y mientras el mundo duerme, bajaremos un peldaño más hacia el eco de lo eterno. El silencio pesa cuando uno cruza la frontera que separa lo que vive de lo que ha muerto. Un río inmóvil espera al otro lado, sus aguas negras reflejando la luna como un espejo rajado. Esa orilla es la entrada al inframundo de los griegos, el dominio de Hades. No es un lugar de castigos estridentes ni de tormentas de fuego, al menos en su concepción más antigua. Es un espacio profundo, sombrío, donde los muertos caminan como sombras en gris paz, donde la memoria se borra, los sueños se enfrían, las almas esperan. Cuando mueres, tu psique se desprende del cuerpo. Ese cuerpo yace frío, con el pulso detenido, con la tierra y el polvo reclamando lo que fue carne. Pero tú, tu esencia, flotas entre lo que fuiste y lo que será. A veces Hermes Psicopompos o algún mensajero divino te guía. Otras veces te llaman susurros que conocías al oído del sueño. Te llevan hasta el río que bordea el mundo visible. Ese río puede tener muchos nombres, cambiar según el poeta, el ritual, la silueta de la muerte que alguien imaginó. Primero aparece el Styx, ese río temido, invencible, inquebrantable. Juramentos de dioses se hacen sobre él, promesas que ningún inmortal osa romper. El Styx marca frontera. Lo vivo no puede cruzarlo. Lo muerto no puede escapar. Cruzas el Styx ya no para regresar al día, sino para sumirte en la penumbra de lo eterno. Algunos mitos dicen que Charon, el barquero, exige moneda, una óbolo, dejada bajo la lengua o sobre los labios del difunto. Si no la tienes, te quedas en la orilla, vagando, fantasma lleno de rencor, esperando centurias hasta que alguien recuerde rezar por ti. Más allá del Styx hay otros ríos. Acherón, arqueo de dolor; Cocytus, el río del lamento; Flegeton, llama líquida que corre como veneno, río de fuego; Lete, río del olvido, agua que borra nombres, caras, historias. Cada sombra bebe de esos ríos. Cada alma que entra en Hades está marcada por esos nombres: dolor, olvido, fuego, silencio. El letargo que acompaña la muerte se vuelve olvido voluntario cuando llegue la orilla del Lete, donde muchos deseaban olvidar lo que fueron, los años vividos, los errores, los pecados, los pactos rotos. Del otro lado está el terreno de Hades. No hay alegría ni canto, pero tampoco lamento estridente. Hay rutina, espera, reconfortada por la oscuridad. Las puertas del Hades, Pilai de Aidao, se abren y se cierran en silencio. Nada del gran espectáculo que algunos mitos dramatizan, más bien una solemnidad antigua, como si el mundo mismo contuviese la respiración ante lo que sucede tras esas puertas. Y dentro, los muertos se desplazan por el Domos Haidú, la casa de Hades,
cantidad inmensa de sombras que ya no piden nada salvo ser reconocidas. Algunos caminan, otros flotan, otros yacen sobre campos de asphodel, esas llanuras grises y monótonas donde los que no fueron ni malvados ni héroes permanecen, esperando ociosos que algo ocurra, un ritual, una ofrenda, un recuerdo. Ahí los héroes también llegan, Aquiles, Odiseo, quienes valoraron gloria o astucia en vida. Pero la gloria no brilla en Hades como lo hacía en los salones de la fama. Allí la gloria es tenue, un eco que se desvanece como humo. El rey del inframundo, Hades, gobierna sin furia, sin espectáculo de terror. Gobierna con justicia antigua. Su reino se comparte con Perséfone, su reina, mitad del año en los campos soleados, mitad en las cámaras tenebrosas. Su trono es de piedra, su palacio huele a tierra húmeda, a musgo, a muerte antigua, a recuerdos que se niegan a caer del todo, y aunque su poder es inmenso, hay límites. No raptar almas arbitrariamente, no quebrantar rituales funerarios, respetar costumbres ancestrales, permitir que los difuntos con nombres sean enterrados, recordados, ofrendados, porque la memoria viva influye aunque uno esté bajo tierra. Al caminar por los campos de Hades, escuchas los susurros de los muertos sin epitafio, sus nombres, sus rumores, sus canciones olvidadas. Algunos recuerdan éxitos, amores, traiciones, esplendores fugaces. Otros recuerdan vergüenzas, errores, pecado, temor, fracaso. Algunos ya no recuerdan nada. El Lete les besó los labios, les robó el nombre, la historia. Y así duermen, en la penumbra sin dolores fuertes, pero sin vivos consuelos. Existen también los jueces, Minos, Radamantis y Eaque. 3 sombras antiguas, 3 justicias distintas. Ellos no lanzan rayos, no alardean de truenos, juzgan silenciosamente, no siempre malo o bueno. Algunos pecados pesan poco, otras mentiras pesan mucho. Ellos separan según tradición, según mito, mandan almas al Elysión si fueron virtuosas, al Tártaro si violaron tabúes divinos, al campo de Asphodel si vivieron entre la sombra del bien y del mal, sin decidir pertenecer a ninguno. El Tártaro es otra cosa, no un rincón cualquiera de Hades, sino profundidad de abismo, cárcel de titanes antiguos, lugar de tormento para aquellos que cometieron crímenes contra dioses, huecos oscuros donde las leyes del cosmos no se disculpan, donde el dolor no cede, donde el silencio grita eternamente. Allí moran aquellos que rompieron pactos cósmicos, que traicionaron lo sagrado, que desafiaron a los dioses y pagaron con su sombra eterna. Mientras tanto, en el Elysión, hacia el oeste, hacia la luz oculta del ocaso, los héroes encuentran reposo. Campos suaves, jardines perfumados, brisas templadas, sombra de árboles que cantan con las hojas, música distante que no exige sacrificio. Los bienaventurados caminan sin fatiga, sueñan sin terror, esperan sin dolor. Pero esos jardines no están abiertos a todos. Pocos mueren siendo héroes. Pocos merecen esa morada luminosa. Cuando la puerta se cierra tras tu paso, ya nada será igual. No hay retorno, salvo milagro de mito. Tu sombra camina hacia lo que fuiste, hacia lo que temías. Escuchas tus propios suspiros, tus propios pasos, ecos de vida que creías olvidados. Porque el inframundo no es solo castigo, es espejo. Refleja quién fuiste juzgado, quién olvidaste al vivir. Y aunque parezca mentira, la historia no acaba ahí. Cruzas el Styx. El Styx te recibe con su rumor helado, con la promesa de lo irrevocable. No solo divide la sombra de la luz, sino que exige juramento, exige olvido de los vivos. En el Styx se hicieron pactos entre dioses. Sobre esas aguas se pronunciaron palabras que no pueden romperse. Si lo haces, si rompes un juramento hecho en Styx, sufres años de silencio o castigo divino.
Los dioses saben que la palabra pronunciada allí tiene peso de eternidad. Al otro lado de Styx hay otras aguas tan distintas como terroríficas. Acheron, el río de la pena, río por cuyas aguas los difuntos cruzan con miedo. Es frontera y camino. En algunos mitos es el primer río que los muertos ven, la primera sombra que sienten. Bárbaro es atravesarlo en la barca de Caronte, sentir la madera chirriar, ver la orilla moverse como reflejo en agua negra. Acheron huele a algas estancadas, huele a muerte cercana, huele al fin de lo que eras, al peso de lo que dejaste atrás. Luego, más allá, está el Cocytus, cuya voz es lamento. No hay grito audible, sino un llanto continuo, persistente. Cocytus es el río de los gemidos, de los susurros que nadie escucha, del arrepentimiento tardío. Cada gota que resbala lleva una promesa rota, una culpa escondida, una vida que pudo haber sido otra cosa. En Cocytus reposan aquellos que traicionaron, que no respetaron juramentos, que violaron confianza, pero también los que simplemente vivieron sin honrar su nombre, sin recordar quiénes fueron, y se lamentan en silencio. El Phlegethon, río de fuego, corre como sangre hirviente. Algunos dicen que sus llamas son llama literal, otros que es fuego simbólico, la pasión antigua, la cólera divina, la culpa que arde después de la muerte. Ahí los pecadores sienten el peso de su fuego interno. No todos llegan al Phlegethon. Ese río es para los crímenes contra lo sagrado, para la arrogancia de desafiar la ley de los dioses. Imagina caminar sobre brasas líquidas, escuchando el crepitar del dolor que no necesita sonido, absorbiendo el calor abrasador hasta que el alma se sella y ya no espera consuelo. Y Lete, río de olvido. Lete es agua que borra nombres, que ahoga memorias. Beber de Lete significa olvidar quién fuiste. Rostros, ríos, risas, amores, pecados, virtudes. Olvidar es alivio para algunos, tortura para quienes guardaban vida en cada recuerdo. Hay tradiciones órficas que dicen que quien escoge beber de Lete pierde incluso su identidad. Otros creen que los iniciados pueden evitar Lete, pueden dirigir la mirada hacia Mnemósine, la memoria, para recordar a un muerto, el olvido como descanso, el olvido como condena. Cada río no solo tiene agua, tiene guardas, tiene voces, tiene presencias. En algunos relatos, los ríos tienen deidades menores o ninfas. Styx misma es hija de titanes. Lete es personificación de olvido. Otras corrientes tienen espíritus que murmuran. El inframundo no es solo geografía muerta. Está poblado de presencias antiguas, de leyendas que susurran bajo la corriente, de sombras que se reflejan en las aguas oscuras, de mitos que los vivos inventaron para calmar el miedo de cruzar. El Necromanteion, templo de los muertos, se alzaba cerca de la ribera de Acheron. En ese lugar, los devotos intentaban hablar con lo que ya no vive, llevaban sacrificios, invocaban voces antiguas, pedían orientación desde la otra orilla. Porque aunque los ríos separan, también conectan. Aunque el Hades parezca frío y cerradas sus puertas, hay rituales que cruzan esas aguas simbólicas, misas, plegarias, ofrendas, memoria. Algunos muertos son llevados por caridad, por costumbre, por amor tardío. Otros permanecen olvidados, sin ofrenda, sin nombre. El significado de esos ríos no es solo sombrío, es reflejo del alma humana. Styx habla de juramento, de palabra dada, de lealtad. Lete habla del deseo de olvidar, del miedo al juicio, del silencio que inunda. Phlegethon enseña que algunas pasiones no mueren con la carne, que la culpa arde por siempre. Cocytus, que el lamento es carga eterna que pesa en el pecho, aunque nadie la vea. Acheron, que el dolor es puente, tránsito, dolor que se lleva con quien cruza. Y el inframundo no solo cuenta ríos, los ríos dan forma al espacio. Las riberas están llenas de vida espectral,
bancos de hierba marchita, arboledas fantasmas, flores asfodel que crecen entre piedras grises. Allí los muertos se sientan, se tumban, caminan, conversan en voz baja, escuchan ecos del mundo que dejaron. Las aguas reflejan sus rostros, no bellos, no eternos, solo rostros que ya no pertenecen al día, rostros que flotan entre lo que fueron y lo que son. A veces, un héroe muere, atraviesa esos ríos, recuerda su llama de gloria, pasa por tribunales silenciosos, llega al Elysión. Allí, el olvido no es castigo, sino alivio. El juramento se cumple, la virtud se respeta, se recompensan los favores de la vida. Pero la mayoría permanece en los campos grises, en las orillas de Cocytus, bebiendo olvido, exiliados de la memoria, condenados a existir sin que su historia viva les sea contada. El agua del inframundo no sana, no borra lo que duele, no concede justicia. A veces concede calma, un soplo de alivio después del último aliento, pero también perpetúa la soledad. Cruzas un río, luego otro, sientes que el olvido te llama, que el fuego acecha, que la pena te sigue como sombra. Cruzar el río invisible del arrepentimiento no basta. Entrar al reino de Hades exige enfrentar algo más áspero que el olvido, el juicio. Porque en la casa de Hades no hay olvido inmediato, no hay tregua automática. Hay ojos que ven, voces que escuchan, manos que pesan, corazones que gritan sin sonido. Y tres nombres se alzan entre las sombras: Minos, Radamantis, Aeacus, jueces que ya no son hombres aunque lo fueron, que ya no moran en el mundo visible, aunque aún conocen la ley y la justicia humana, aunque su voz pese más que 1000 juramentos. Minos, hijo de Zeus y Europa, rey de Creta cuando vivía, es el juez con cetro dorado, voz firme. Su autoridad es la de quien conoció el poder legal, la de quien gobernó ciudades con palacio y laberinto. Pero después de la muerte, su trono cambió. Ya no dictaba leyes para hombres vivos. Su cetro dicta destinos eternos. Cuando los muertos acuden ante él, con cadenas invisibles, Minos tiene el voto decisivo si Radamantis y Aeacus dudan. Él escucha, mira hondo. En su mirada hay juez, rey, sombra de rey, sombra de juez, la justicia que no se cansa, la ley que no olvida. Radamantis, hermano suyo, también hijo de Zeus, es la voz serena del equilibrio. Hombre justo en vida, exiliado en algunos relatos, legislador en otros, poeta del orden. Se dice que gobernó con equidad, que sus leyes eran justas, que su juicio era limpio del polvo de la envidia. En el inframundo pesa más su integridad que su nombre. A él llegan las almas de Oriente, las de quienes vivieron bajo cielos distintos, bajo leyes distintas, con gestos que los dioses mismos quizá no entendieron pero juzgaron. Radamantis no busca grandeza, busca verdad, claridad del alma. El que vivió con sombra y con luz, con bondad y con falla, con sacrificio y con indecisión, ante él se presenta desnudo. Aeacus, el tercero, también nacido de Zeus y de la ninfa Egina, rey de una isla pequeña, famoso por su piedad, por escuchar al pueblo, por impartir justicia aun cuando el viento soplara en contra. Cuando vivía, los hombres viajaban a Egina para que Aeacus resolviera disputas. En el inframundo mantiene un registro: quién vino, quién habló, quién juró, quién olvidó su palabra, quién traicionó. Se le asocia con las llaves del Hades, pues custodia el portal, vigila que las puertas no se abran injustamente, que la memoria y los nombres sean respetados, aunque los cuerpos ya no existan. El juicio no es teatral. No hay espectadores clamando venganza, no hay clamores públicos. Hay pulsos sutiles, el peso de la conciencia propia, la memoria de lo que se hizo, la conciencia de lo que se dejó de hacer. Muchas almas llegan sabiendo qué han hecho, pero también qué no han hecho. Promesas rotas, palabras calladas, deseos ignorados. Llegan con la mirada baja, con el nombre arrugado, con el corazón lleno de polvo,
Minos podría inclinarse hacia lo estricto si la ley exige castigo. Radamantis podría contemplar el arrepentimiento tardío, el acto bueno escondido en la sombra de la culpabilidad. Aeacus ve todo, escucha todo, guarda memoria de los vivos y de los muertos. En algunos relatos, los tres comparten tribunal, deliberan en silencio como jurado divino del alma. Las almas presentan su memoria, sus actos. Ellas pueden suplicar, pueden llorar, pueden refugiarse en su nombre, en su bondad pasada, pueden ofrecer ofrendas, pueden rezar que alguien recite su nombre, que alguien recuerde su vida, pero no todos escuchan, porque el olvido es río poderoso, el miedo es sombra larga, el silencio es cárcel. Muchas almas ya no recuerdan quién fueron. Sus nombres se evaporan, su historia se dobla bajo la sombra del olvido. A esas almas, los ríos del Hades las engullen, las disuelven. Para ellas, el juicio ya no tiene sentido, porque no hay quien sepa qué habían hecho o qué habían sido. La justicia humana exige memoria, la memoria humana exige nombre, sin nombre no hay historia, y sin historia no hay justicia. Las leyendas cuentan que Minos alzaba su cetro y decía: «Tu palabra pesa tanto como tu acto», que Radamantis ponía frente al alma un espejo invisible del alma misma, el reflejo de sus amores, de sus crueldades, de sus silencios, que Aeacus abría el registro eterno y susurraba al viento los nombres que el mundo ha olvidado, para que al menos los dioses los recuerden. El mito reconoce que en la muerte, como en la vida, la justicia no es igual para todos, que no es suficiente haber obrado bien, si tu fama fue pequeña, que no es suficiente tener buena intención, si la intención no se vio, que no es suficiente no hacer daño, si dejaste de hacer bien, y que muchos pagan con su olvido aquello que nunca les fue dado en vida. Palabra, reconocimiento, tierra, techo, los héroes entran ante los jueces con orgullo, con hazañas, con reputación. Ellos pueden gozar del Elisión, el campo bendecido donde la sombra se suaviza, donde los laureles florecen, donde los días ya no pesan. Pero también hay héroes que pecaron, héroes que fallaron, que lastimaron, que olvidaron la humildad. Para ellos, el juicio guarda hierro invisible y llama sorda, porque los mitos que celebran la grandeza a veces olvidan que los dioses también juzgan al orgullo. Y quienes vivieron en silencio, en sombra, quienes amaron sin ser vistos, quienes callaron mentiras, quienes sobrevivieron sin ser héroes, también tienen su juicio, no el de los hombres, sino el de los irracionales remordimientos, no el de las masas, sino el de sus propios ojos al mirarse muertos, al ver la sombra que quedó de su palabra olvidada. El tribunal de Hades es tribunal de soledad, pero no ausencia total. Hay justicia antigua que no exige estridencia, exige arrepentimiento, cuenta, nombre, memoria, y aunque nadie allá abajo pregone victoria, hay consuelo para quienes no negaron lo que fueron. Después del tribunal silente, después de que Minos alzara su cetro, de que Aeacus escuchara, de que Radamantis inclinara la mirada, te encuentras frente a destinos posibles. No todos caminan rumbo al mismo paisaje, no todos cruzan hacia luz, no todos quedan atrapados en la sombra gris. Hay al menos 3 moradas que esperan tras el juicio: Elisión para los virtuosos, Asfodel para los comunes, Tártaro para los castigados. Elisión, los campos elíseos, surge como un suspiro de esperanza ante la puerta del inframundo. No es fuego ni tormento, no es silencio absoluto ni penumbra perpetua, es jardín, brisa templada, fuentes susurrantes, sombra acogedora, música diluida en el viento del oeste. Los héroes caminan descalzos sobre pasto suave, recogen flores que nunca marchitan, descansan junto al agua clara, bajo árboles que murmuran. En Elisión, el tiempo parece haber olvidado que debe doler. Se sueña sin pesadillas, se ríe sin culpa, se celebra sin deuda.
Allí entre los que superaron pruebas de valor, de justicia, de bondad, de sacrificio, personas que vivieron con honor, que protegieron, que enseñaron, que amaron verdaderamente. Algunos poetas describen que quienes mueren con fama de grandes héroes obtienen esta morada. Otros mitos dicen que también aquellos que fueron buenos sin ser célebres, que vivieron honestamente aunque sin brillo humano, pueden ser admitidos si su vida fue justa, si su corazón se levantó contra la injusticia, si su nombre fue pronunciado con afecto tras su muerte. Elysion no exige perfección, pero sí alguna forma de virtud sostenida, algún acto que trascienda el interés propio, algún sacrificio. El paisaje de Elysion cambia según quien lo cuente. En unos relatos es vasto, bordeado por ríos de olvido que no queman, sino que refrescan. En otros es isla lejana rodeada por felicidad perpetua. En algunos mitos tiene dos moradas, los jardines cerca del Hades para quienes vivían bien, y las islas de los bienaventurados para aquellos excepcionales cuyas futuras reencarnaciones han dispuesto de gloria repetida. En Elysion hay canto, música, cuerpos que ya no tiemblan, almas que ya no cargan vergüenza, sombra que no duele. Luego están los campos de Asphodel, llanuras silenciosas bajo cielo ceniza, hierba pálida, flores Asphodel que crecen demacradas, grises como los espectros que las habitan. Los ríos del inframundo brillan lejos, los jueces se alejan, y entre la bruma de Asphodel caminan aquellas almas que vivieron medianamente, que no hicieron daño grave, pero tampoco gloria memorable. Personas que cumplieron deberes ordinarios, cuyas vidas fueron una sucesión de días iguales. Gestos pequeños, trabajos humildes, amores pasajeros, errores menores, arrepentimientos silenciosos. Los habitantes de Asphodel no sufren como en el Tártaro, no arden, no reciben tormentos, pero tampoco gozan como en Elysion. No hay canto frecuente, no hay flores brillantes, hay mucho silencio, mucho gris, mucha espera. A veces se les envía memoria de vivos, ofrendas, rezos ancestrales, nombres pronunciados por los descendientes, evocaciones en poemas. Esas memorias son como ráfagas de luz en medio de la penumbra, alivian heridas, restituyen algo del olvido. Pero también pueden doler, recordar lo que fuiste, lo que no hiciste, lo que dejaste pasar. El Lete corre cercano. Muchos en Asphodel temen perder nombre, perder rostro. Beber de Lete allí significa perder lo poco que se recuerda. Olvidar la voz de los hijos, los rostros de los destinos amados, los días buenos. Algunos eligen beber, otros rechazan el olvido aunque duela, porque aún en sombras la memoria pesa. La identidad sobrevive en el eco de lo que fue, y al otro extremo se extiende el Tártaro. No es solo lugar de castigo, es abismo, distancia, juicio final que cruza al horror eterno. El suelo vibra bajo la gravedad de la culpa. Las cadenas invisibles pesan, las voces gritan aunque nadie las oiga. En el Tártaro se encuentran aquellos que traicionaron juramentos sagrados, que desafiaron dioses, que cometieron crueldades atroces. Titanes antiguos, monstruos mitológicos, criminales eternos. Lugares excéntricos de tormento, lluvias ardientes, fuego oscuro, hielo mordiente, pesadillas vivas. En el Tártaro no hay tregua. Cada lágrima que cae rechaza consuelo. La justicia aquí es brutal, inexorable. El dolor no cesa. Quienes murieron sabiendo del bien pero eligiendo el mal, aún sienten el peso de cada elección, de cada palabra rota, de cada traición, y se dice que algunos castigos reflejan exactamente los crímenes. El traidor obligado a cargar peso que nunca podrá sostener. El mentiroso inmerso en falsedad. El orgulloso condenado al polvo. Pero incluso el Tártaro tiene mañana. Algunos mitos proféticos hablan de tiempos en los que lo eterno cambia, en que la era de los dioses se recoloca,
en que la justicia cíclica reordena condenas y perdones, en que la humanidad trasciende su sombra. Aunque esos mitos sean raros, susurros apenas escuchados, aún viven en la poesía, en los coros de tragedia, en el canto de quienes miran al fondo para reconocer lo que temen. En el tribunal del alma, Elisión espera como recompensa luminosa. Asfodel acoge sin honor, sin tormento, sin brillo. Tártaro castiga con soberana oscuridad. El destino tras el juicio no siempre refleja lo que soñaste ser, sino lo que fuiste elegido por la justicia de los muertos, por los juramentos rotos, por la memoria viviente. El crepúsculo parece envolverte con una sábana húmeda cuando piensas en quienes han cruzado al inframundo y regresado. No sin cicatrices, no sin eco, no sin que el aire de lo vivido se filtre en lo cotidiano, porque hay historias que no deben quedarse solo en la orilla oscura. Hay destellos que sobreviven al olvido, y algunos mortales caminaron entre sombras, hablaron con los muertos, enfrentaron la ley de Minos, probaron el olvido y la memoria, y después regresaron para contar. Orfeo es uno de ellos, poeta, cantor, amante que no aceptó la muerte. Cuando Eurídice cayó bajo la mordida de la serpiente, Orfeo sintió que el mundo se vaciaba. No se resignó. Tomó su lira, afinó su pena y bajó al Hades. No solo bajó, cantó. Las piedras escucharon, los espectros se detuvieron, Cerbero cerró sus bocas dobles. Los ríos se silenciaron. Su canto conmovió al rey de los muertos y a su reina. Persuadió a Hades de que devolviese a Eurídice con la condición de no mirarla hasta estar ambos fuera. Pero Orfeo, con el miedo latiendo en la espalda, volteó antes de tiempo. Eurídice quedó atrapada para siempre en la sombra. Orfeo regresó solo, con la palma vacía, con los versos en la lengua pero la pena eterna encajada en la voz. Esa historia enseña, no todo regreso es liberación. Algunas pérdidas viven adentro, más profundas que la muerte misma. Otro viaje es el de Eneas, héroe troyano, quien desciende guiado por la Sibila para hallar a su padre Anchises. Atraviesa puertas sombrías, ritos, sacrificios, encuentra las almas que ya no tienen nombre, los héroes caídos, los hombres olvidados, las mujeres que lloran sin lágrimas visibles. Abraza el dolor de ver su patria destruida, ve los sonidos fantasmas de las ciudades que fueron, recibe consejo sobre su destino, y vuelve a la luz con la responsabilidad pesada, con la promesa de reconstruir, con cenizas que arden en la memoria, con lecciones que pesan más que espadas. Odiseo, vagabundo de los mares, también realiza una nequia. Convoca a los muertos con sangre fresca, con ofrenda, en la oscuridad de Caribdis. El profeta Tiresias, su madre, antiguos camaradas aparecen. Habla con ellos, escucha lo que el Hades permite decir. Advertencias, temores, nombres olvidados que piden reconocimiento. No todos los encuentros son confortantes. Muchos son carga. Saber que la muerte no iguala, que la memoria pesa, que las acciones vivas tienen consecuencias más allá de la tumba. El mito de Sísifo es excepción y advertencia. Rey astuto, engañó a los dioses, retuvo al destino, escapó de la muerte al menos una vez. Pero su castigo eterno en el Tártaro, rodar la piedra hasta la cima para verla caer de nuevo, es también su regreso al infierno, sin música, sin compasión. No regresó vivo a contar más que su condena. Su historia nos dice lo que sucede cuando el orgullo desborda lo humano. Estos descensos y regresos no eran travesías físicas simplemente. Eran pruebas del alma, juicios menos visibles que los de los jueces del inframundo. Muchos que regresaron hablaban de olores de tierra mojada, de humedad podrida, de ríos que no refrescan sino que enfrían, de voces que susurran sin reconocimiento, de rostros que no miran pero esperan que los recuerden. Decían que la luz del mundo de arriba duele después del silencio de abajo, que respirar aire caliente tras respirar la quietud del inframundo es como despertar dentro de un sueño que ya no eres tú.
Familias lloraron su partida y su regreso. Algunos muertos temían que el retorno los condenase a vivir con pena perpetua. Otros heroísmos tienen precio. El regreso de Eneas significa guerra, reconstrucción, nostalgia. El regreso de Odiseo es viaje interminable, mar, tempestades, deseo de casa. El regreso de Orfeo es canto que no borra la mirada que perdió, la sombra que cargó. No todo retorno trae paz, a veces trae culpa, pesar, una presencia de muerte que nunca expira completamente. También hay recorridos menos conocidos, sacerdotes de misterios, iniciados a cultos orfícos, quienes buscan purificación, quienes beben de mnemosine para que la memoria les salve del lete, para que sepan que aunque muertos, su nombre no sea viento. Hay historias que circulan en susurros, viajeros alades que regresan con semillas de sabiduría, con advertencias divinas, con visiones que retumban en los sueños. El inframundo les habló, les enseñó lo que el cuerpo viviente no puede soportar, la justicia antigua, la medida eterna, la sombra que se cuela en la memoria de los vivos. Pero el viaje de regreso no es completo, porque parte de ti queda detrás, nombre olvidado, promesa rota, pecado no expiado, amor no confesado. Esos fragmentos son la cicatriz del retorno y traen lecciones, que el olvido no es escape, que el recuerdo puede ser peso y regalo, que la memoria de los muertos vive solo si alguien la nombra, que el inframundo no es solo morada, sino espejo de lo que somos cuando creemos que estamos vivos. Cuando piensas en el inframundo griego, quizá imagines almas errantes, sombras caminando en penumbras, ríos que parten el aliento, jueces serios y castigos eternos. Pero hay otro Hades más profundo, que no yace bajo la tierra, sino dentro del alma. Un reino interior que todos llevamos, memorias enterradas, traumas que no se nombran, secretos que vibran en la columna vertebral cuando el mundo afuera duerme. Esa es la morada del simbolismo. Esa es la morada donde Hades se vuelve arquetipo. Hades, el dios, no es solamente amo de los muertos, es maestro de lo invisible. Representa lo que rechazamos en nosotros mismos, el olvido, la culpa, la sombra. Lleva el casco de invisibilidad, custodio de lo que no se ve, de lo que ningún dios de la luz quiere mirar. En su silueta sombría hay coraje, el de aceptar que hay partes del ser que no son claras, que no se iluminan, que no se exponen. Psicológicamente, simboliza la psique inconsciente, ese territorio donde se guardan lo reprimido, lo no dicho, lo que huye de la palabra y del juicio. El mito de Perséfone raptada no solo habla de estaciones cambiantes, es metáfora de descenso interior. En ella vive la paradoja, ser inocente, joven, flor mientras eres arrastrada al inframundo para convertirte en reina de la sombra. El rapto es separación dolorosa del estado de ingenuidad, del permiso social, del calor de la tierra. La temporada bajo tierra, en cambio, enseña madurez, conocimiento del dolor, conocimiento de la muerte como parte de la vida. Cuando Perséfone emerge cada primavera, regenera, vuelve con semillas, con tierra fértil, con la fuerza de quien ha vivido lo oscuro y aún así florece. En lo psicológico, ese ciclo habla de nuestras propias pérdidas, de los inviernos del alma, de cómo atravesarlos puede traer nueva vida, si aprendemos a no rechazar la sombra. El inframundo como arquetipo tiene ríos simbólicos. Lete como el deseo de olvidar, el anhelo de borrar el dolor, lo que ha sido traición o error. Lete invita al olvido, al anestesiar el recuerdo, pero el precio es parte de la identidad, parte del nombre que uno lleva. Olvidar puede aliviar, pero también disolver quiénes somos. Phlegeton, el fuego, y Cocytus, el lamento, representan pasiones no resueltas, culpas vivas, gritos que no se pronuncian, velos que queman. Acherón habla del tránsito doloroso. En cada símbolo fluye vida humana,
miedo, deseo, arrepentimiento, esperanza tenue. El arquetipo del viaje al inframundo, catabasis, nequia, es poderoso. Héroes que bajan, descienden, se enfrentan a lo muerto para retornar con voz. En psicología junguiana, esos viajes son los que hacemos cuando enfrentamos un trauma, cuando nos vemos cara a cara con aquello que hemos evitado. Pérdidas, errores, deseos prohibidos. No todos regresan intactos. Muchos regresan más sabios, otros con heridas visibles, otros con la sensación de que algo de sí quedó bajo la tierra. El inframundo interior exige rituales privados. No son altares ni templos, sino silencios, lágrimas, escribir, llorar, llorar en soledad, confesar lo que nadie pregunta, meditar sobre lo que hiciste, lo que dejaste sin hacer. Es reconocimiento de veredas oscuras que todos transitamos. El resentimiento, la envidia, el arrepentimiento, el amor herido, la ambición que se torció. Es aceptar que parte de uno vive ya en sombra, que parte de uno ha sido olvidada por miedo o por vergüenza. También es hogar de la memoria colectiva, los ancestros, los que fueron olvidados, los nombres que nadie pronuncia al pasar, los gestos que nadie ve. En la práctica antigua, las ofrendas a los muertos, los ritos funerarios, los días de memoria, estos mantienen vivo el lazo entre los vivos y lo que bajo la tierra se siente que existe. En lo interior, esos rituales pueden ser diarios. Recordar un nombre, perdonar sin decirlo, caminar sobre tus viejas culpas con compasión, escribir lo que fue dolor para que no se repita. El inframundo tiene otra dimensión simbólica en la justicia, no solo la de los dioses, sino la justicia del alma con sí misma. Minos, Radamantis, Aeacus, no están solo afuera, son también esos filtros que cada uno tiene, las decisiones que dolieron, las promesas rotas, la voz que callaste, la mirada que evitaste. La justicia interior exige que reconozcas lo que has sido, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, que no te excuses, que no negues, que no mientas ante tu sombra. Desde la filosofía platónica hasta los misterios órficos, Hades ha sido puerta de conocimiento diferente, no de conocimiento cómodo, sino de verdad pesada. En Eleusis se celebraba algo que no se revelaba a todos. Los iniciados aprendían que la muerte no es final, que hay continuidad, que el alma puede salir del olvido si se le recuerda, que hay formas de renacer incluso después de desmemoria, que la virtud, el sacrificio, el dolor vivido, ofrecido, pueden ser brillo incluso bajo tierra. Porque Hades interior no es castigo eterno, es escuela antigua, temblorosa, donde se aprende la humildad, el arrepentimiento, el amor propio herido, donde se construyen fuerzas invisibles, resiliencia, compasión, gratitud por lo que todavía respiras, por lo que todavía amas a pesar del frío, por lo que todavía recuerdas a quienes ya no están. Cuando despiertas, cuando abres los ojos al mundo visible después de sumergirte en los ríos simbólicos, algo cambia. La mirada se vuelve otra. El silencio te pesa, sí, pero también te enseña. El encuentro contigo mismo, aunque duro, regala dignidad. Porque si el yo niega a Hades interior, vive a medias, vive encadenado a recuerdos escondidos, vive con culpa no reconocida, vive con miedo de ser sombra olvidada. El arquetipo del Hades interior invita a la transformación, no para negar el dolor, sino para acogerlo, no para ser héroe, sino para ser uno que reconoce su sombra, que habla con ella, que la sostiene, que permite que exista. Esa transformación no es explosiva, no es espectacular, es como la piedra que se pule gota a gota, como la veta de metal que reluce solo cuando se limpia del barro que la cubre. Cuando la noche se alarga y las estrellas parecen murmurar historias que nadie se atreve a escuchar, hay cultos que enmudecen al mundo visible, cultos que no buscan público, que se celebran con susurros, con antorchas pequeñas, con el cuerpo encogido ante lo que solo el alma reconoce.
Los misterios de Eleusis fueron uno de ellos, el orfismo otro. Son las puertas cerradas que permiten acercarse al inframundo interior, las ceremonias que prometen algo más que morir, prometen recordar, renacer, entender lo que pulsa debajo del miedo. Los misterios de Eleusis en la Grecia, que aún olía a trigo y a barro tras la lluvia, eran rituales sagrados dedicados a Deméter y Perséfone. Cada año, durante varios días, los iniciados, Mistai, recorrían un camino que los sacaba del mundo cotidiano y los empujaba hacia lo ancestral, hacia lo subterráneo. Se preparaban purificándose, ayunando algunas horas, purificándose en agua, limpiando el cuerpo para que el alma pudiera también limpiarse. No todos podían entrar. Quienes hubieran cometido crimen de sangre, quienes tuvieran culpa cargada, personas cuyo nombre fuera oscuro, eran excluidos. Pero muchos, de todos los rangos sociales, hombres, mujeres, esclavos incluso, buscaban ser iniciados, porque la promesa era tentadora. Si morías, al menos que algo de ti sobreviviera en memoria, en favor divino, en luz. En Eleusis se vivía el mito de la hija raptada, de la madre quebrantada, del dolor que hiela campos, de la hambruna como castigo, de la tierra seca. Se contaba que Perséfone había sido arrebatada por Hades, que Deméter dejó de cuidar la tierra, que la escasez vino como blanco invierno, pero también que al final Perséfone regresó, traía consigo la semilla, el renacimiento, la vida que florece cuando el dolor cede. Ese mito era rito. Cada semilla enterrada era metáfora de lo que muere, de lo que sufre, de lo que espera resucitar. Los iniciados caminaban desde Atenas a Eleusis en procesiones silenciosas, cargando objetos sagrados, portando cestas con flores o granos, avanzando por senderos marcados por árboles viejos, fuentes, cantos suaves al caer la tarde. Creían que atravesar esos pasos les daba acceso a una sabiduría oscura. Sabían que al morir, su alma podría hallar reposo, que su nombre podría quedar vivo. No era promesa de fama, era promesa de que su alma no fuera sombra sin historia. Dentro del telesterión, la sala sagrada de Eleusis, ocurrían ceremonias que los profanos no podían ver ni contar. Se cerraban puertas, se apagaban antorchas, se sacrificaba, se ofrecía quiqueón, bebida ritual que abría los sentidos, mezcla de cebada, menta y agua, que quizá confundía la mente, que quizá acercaba al umbral de percepción donde los sentidos se diluyen. Allí se revelaban visiones místicas, se contemplaba la unión con lo divino, se entendía que la muerte no era fin absoluto, sino transformación, ciclo. El orfismo, por su parte, era otra vía para muchos insatisfechos con lo visible. Siguiendo la leyenda de Orfeo, quien descendió al Hades, quien enfrentó las sombras para recuperar esposa o para pedir clemencia, el orfismo enseñaba purificación, renacimiento, música del alma, conocimiento interior. Creían que el cuerpo era cárcel temporal, que el alma divina podía liberarse de los hilos de muerte si la persona vivía con conciencia, con sacrificio, con rituales secretos. Algunos órficos bebían lete con advertencia, otros evitaban el olvido invocando memoria, otros buscaban morir un poco en vida, ayunos, penitencias, cantos nocturnos, contemplación. En los misterios y en el orfismo, el inframundo no era solo algo que espera al final, era camino anticipado. En trance, los iniciados sentían temblores. Los ríos del inframundo corrían en sus venas. El juramento de Styx resonaba en su pecho. El olvido de Lete les tentaba como sueño profundo. Las llamas de Phlegethon les quemaban el orgullo. Esas experiencias no se contaban fácilmente, se guardaban en silencio. Se guardaban como espejo privado al que uno regresaba en momentos de soledad. Los rituales incluían símbolos antiguos, cestas llenas de granos, espigas de trigo, símbolos de muerte y renacimiento, figuras de infierno y de flor,
imágenes de madre que pierde hija, de hija que vuelve, semillas enterradas, levantadas, cuerpos que se sumergían en agua, que se respiraban perfumes, que se pisaban hierbas sagradas. Todo eso era sentido, no espectáculo. El olor a tierra mojada, a hierbas, a incienso, el roce del frío marmóleo, la voz del sacerdote que susurra, la mirada de compañeros iniciados, la piel cerca de otros cuerpos que tiemblan. Se decía que quienes completaban los misterios gozaban de esperanza al morir, una muerte menos oscura, un camino menos temido, porque sabían que sus nombres podrían ser pronunciados, sus vidas mencionadas, sus nombres escritos, que no serían parte de los sin nombre. Era promesa de otra existencia, de una memoria que salva. No todos creían igual, no todos sentían igual, pero el rito les daba consuelo, y ese consuelo, para quienes vivían empobrecidos, heridos, olvidados en vida, era luz pequeña. También los misterios tenían estructura jurídica cultural, jerarcas, sacerdotes, familias encargadas de custodiar secretos, objetos sagrados, rituales prohibidos para quien no fuera iniciado. Se moría interiormente para entrar en el Eleusis. Quien revelase lo visto era castigado. Quien faltara al juramento de silencio era condenado al ostracismo. Desde ese secreto brotaba poder, el poder de sostener la frontera entre lo visible y lo invisible, lo permitido y lo prohibido. El efecto en la sociedad visible permeaba. Filósofos hablaban de los misterios en sus diálogos, literatos los mencionaban en mitos, dramaturgos los evocaban en metáforas. Aunque se supiera poco, todos sabían que el Eleusis existía como portal hacia otro mundo, que había quienes bajaban con miedo y regresaban con luz propia, que había caminos secretos entre lo humano y lo divino. Y dentro del orfismo, las voces que enseñaban lo que Orfeo vivió, lo que sintió, las letras que se repetían como conjuros en cantos olvidados, los iniciados que guardaban poemas, escritos, himnos oscuros, quienes vivían su vida con el peso de la muerte anticipada y de la resurrección promesa, quienes esperaban que su cuerpo fuera vasija de luz aún después del polvo. Por un momento, en el Eleusis o en rito órfico, el inframundo dejó de ser cárcel para convertirse en enseñanza. Dejó de ser lo que nos separa de los muertos para ser lo que nos revela lo que llevamos dentro, lo que no dijimos, lo que temimos, lo que callamos, lo que olvidamos. Y al enfrentarlo, quizá entendemos algo de nosotros mismos. El eco del inframundo no quedó enterrado tras los siglos. Aunque los templos griegos se desplomaron, los mitos se reescribieron, las piedras se fragmentaron, Hades sigue resonando. No solo como mito arqueológico o curiosidad académica, sino como sombra viva en películas, novelas, canciones, videojuegos, en cada vez que alguien se asoma al silencio y teme qué encontrará allí. Porque lo que queremos hoy, siglos después, es mirar al abismo, reconocer nuestras sombras, preguntarnos qué somos cuando nadie nos ve. El cine ha sido amante del mito. Hades, en muchas producciones, ha sido dibujado como villano clásico, alma oscura que amenaza, enemigo de héroes luminosos. Esa visión responde más a estereotipos cristianos del infierno que a la complejidad ancestral del dios griego. Pero también hay películas que intentan rescatar sus matices, aquellas que muestran al inframundo no como castigo furioso, sino como reino de la memoria, de lo inevitable, de lo que se niega, de lo que se oculta tras la luz de los escenarios. Ese Hades ambiguo, ni ángel ni demonio, pero tan poderoso como ambas cosas. La literatura actual lo usa como símbolo. Autores contemporáneos que no escriben mitología clásica, pero usan el inframundo interno, la muerte simbólica, la culpa, la memoria, los ríos que beben el olvido. Escritores que piensan en Hades cuando describen el duelo, cuando narran pérdidas, cuando dibujan personajes que sienten que parte de sí mismos ya se perdió. Hades ya no está solo bajo tierra,
sino bajo la piel de cada quien. Es personaje interior, sombra que algunos enfrentan, otros ignoran, otros usan como musa trágica. Los videojuegos lo reinventan. En juegos modernos, el inframundo es escenario que se atraviesa con valentía o astucia, con combate, con escape, con compasión. Figuras como Zagreus en Hades, de Supergiant Games, nos muestran no solo laberintos, sino dilemas morales, humanidad herida, reinicio tras caída. El jugador siente el peso del retorno, la esperanza de cruzar puertas, de enfrentarse a jueces, de ser recordado, de construir identidad incluso cuando parte de sí está muerta o herida. En esos espacios digitales, lo antiguo y lo moderno se encuentran, lo que teme la carne y lo que teme el alma. La música también lo llama. Canciones que hablan de muerte sin entierro, de recuerdos ahogados, de ríos que arrastran nombres. Poetas modernos que escriben himnos al olvido, que lloran de amor perdido, que desean beber deleite para escapar del dolor, pero saben que olvidar duele tanto como recordar. Hades aparece en letras cuando alguien siente que su vida se ha convertido en sombra, cuando alguien despierta en la madrugada, recordando lo que dejó sin decir. Las series y novelas gráficas reinterpretan sus mitos. Perséfone no solo como reina del inframundo, también como mujer con incertidumbre, con cicatrices, con poder mixto de luz y sombra. La simbología del rapto, del retorno, del Dios invisible, del juicio se ambiguiza. Ya no es solo secuestro, sino elección. Ya no es solo castigo, sino revelación. Se mezcla con género, identidad, sombra del yo, reparaciones tardías, memoria colectiva. Las nuevas historias permiten que quienes se sintieron olvidados en vida reconozcan que su historia importa, que su sombra no los define, pero tampoco los destruye. La iconografía visual moderna mezcla imágenes antiguas con grafismos contemporáneos, huesos que se cruzan con neón, esqueletos que bailan bajo luces de ciudad. La figura de Cerbero reinterpretada como guardián de puertas interiores. Escenas de Tártaro como metáforas de angustia mental. Elysión como utopía de paz que aún muchos desean pero pocos conocen. A veces Hades aparece en cómics, pósters de tatuajes, sesiones de fotos oscuras, arte callejero. Su manto de invisibilidad se vuelve estética buscada. Alguien se viste de sombra para decir que existe lo que otros no ven. También en psicología lo usamos sin mencionarlo. Cuando hablamos de hacer un viaje al interior, de enfrentar los miedos dormidos, de reconocer memorias traumáticas, de reconciliar lo que hiciste con lo que callaste. Cuando alguien sufre depresión, culpa, olvido y recurre al psicoanálisis, a la terapia, al arte, al silencio compartido, está haciendo su propio descenso al Hades interior. No con barca, no con jueces literales, sino con conciencia, con palabra, con memoria. Y en ese viaje, si miras al abismo, puedes ver reflejos de lo que eras, lo que negaste, lo que olvidaste. Nuestra relación con la muerte también ha sido modelada por estos mitos. En funerales, en rituales de despedida, en cómo enterramos, cómo recordamos, cómo tememos lo que no hemos dicho, lo que no haremos. Hades nos enseña que la muerte no es final, sino parte de una silueta mayor. Memoria, legado, huella, nombre pronunciado por alguien que queda vivo. En la cultura popular moderna, cada Halloween, cada película de terror, cada poema sobre la noche usa símbolos de cruce de umbral, de sombra doméstica, de monstruo interno que juntos heredamos de los viejos mitos. Y lo más sutil, cuando apagas la luz y te quedas solo en la habitación, cuando un pensamiento que negaste asoma, cuando recuerdas algo que olvidaste, cuando sientes que parte de ti ya murió con un adiós pendiente, estás en el Hades personal. Estás cruzando un río invisible, intentando no ahogarte en el olvido, buscando memoria, buscando paz. Este es el legado de Hades. No domar muertos, sino enseñarnos a ver lo invisible, a enfrentar lo que enterramos,
a reconocer que somos mezcla de luz y tierra, de gloria y olvido, de memoria que sostiene. Y aunque el mito se moderniza, se reinventa, su eco sigue vivo, porque sin sombra la luz no se siente. El inframundo no es solo mito antiguo, es espejo que todavía nos mira cuando creemos dormir. En el silencio de nuestras ciudades modernas, en los discursos que callan dolor, en las injusticias que se repiten, el eco de Hades resuena, porque lo invisible no se va, se acumula, se hereda, se llama con urgencia. Y quienes piensan hoy buscan esas sombras también, las sienten, las dibujan, las nombran. Desde la filosofía, muchos han murmurado el nombre de Hades cuando reflexionan sobre la opresión persistente. Cuando se dice que ciertos grupos sociales viven bajo tierra simbólica, mujeres que han sido silenciadas, pueblos colonizados cuyo dolor fue enterrado, identidades marginadas que no encontraron epitafio público, Hades se vuelve metáfora de exclusión, de lo que no se mira, de lo que se niega, de lo que se marginó por decreto, por costumbre, por poder. Figuras contemporáneas usan imágenes del inframundo para denunciar racismo, sexismo, homofobia, lo que fue considerado pecado social, lo que fue criminalizado, lo que fue repudiado, lo que fue negado. Se habla de personas cuya voz no fue escuchada, cuyos cuerpos no fueron respetados, cuyo derecho al nombre fue negado. La sombra extendida del olvido pesa como cadena, como río oscuro. El lema: recordar es resistencia, porque los muertos no solo se olvidan, muchos están siendo olvidados hoy, en calles sin nombre, en vidas sin retrato, en historias que nadie documenta. En los movimientos de justicia social, la muerte simbólica aparece como consigna: no más invisibles, mi cuerpo, mi nombre, mi dignidad. Personas que reivindican su lugar, que exigen memoria para quienes fueron sacrificados en silencio, ya sea por políticas raciales, hambrunas, violencias estatales, claman que su historia no sea enterrada sin epitafio. Como si invocar al Hades implicase mostrar al mundo que hay ecos antiguos de dolor resistiendo, que el olvido impuesto nunca estuvo libre de violencia. También en género, el mito de Hades se reinterpreta. No solo Perséfone como mujer raptada, sino mujer que habita sombra, que es reina de su dolor, de su poder dual. No solo la reina que baja, sino la que atraviesa, que emerge, que reivindica su identidad más allá del rapto. Se habla del inframundo de la sexualidad, del deseo negado, de la violencia silenciada, de cuerpos regulados. Muchos poemas, ensayos, obras feministas comparan su experiencia con el descenso al Hades. La misoginia como río de dolor, la cultura de violación como tormenta interna, el patriarcado como juez severo que condena sin juicio. En ecología también, Hades aparece en metáforas potentes: ciudades que ahogan ríos, ecosistemas que mueren, especies olvidadas, suelos esterilizados. Se dice: el planeta vive su propia catabasis, que hemos descendido a lo que nos negamos a recordar, que somos criaturas de la tierra, que nuestra sombra es contaminación, olvido del cuidado, muerte lenta. Los que defienden memoria ambiental no solo buscan preservar biodiversidad, buscan rescatar el nombre que los humanos aún no pronunciaron para lo que hemos destruido. Críticos literarios y cineastas usan al inframundo para explorar trauma colectivo, guerras, genocidios, dictaduras, escenas de horror que sucedieron y que siguen sucediendo, cuerpos enterrados sin nombre, desaparecidos, memorias borradas. En obras artísticas se recrea Hades no como fantasía, sino como archivo de lo impensable, como lugar de dolor vivido, como espacio de resistencia a través del testimonio, de la escritura, de la denuncia. Hacer arte con la mirada al inframundo es arriesgarse al abismo del dolor, pero también ofrecer luz para quienes aún caminan entre sombras. La psiquiatría y la psicología contemporánea
también acercan esa metáfora. Cuando alguien sufría depresión profunda, psicología de duelo no resuelto, traumas infantiles, pérdidas no reconocidas, parte del alma vive en sombra. Terapia es descenso al inframundo interior, enfrentar lo que no se quiso ver, nombrar lo que se negó, permitir que la memoria, aunque duela, fertilice el presente. Para algunos, olvidar no es alivio, sanar es recordar con compasión, no con culpa. El mito del regreso, Orfeo, Eneas, Odiseo, enseña que compartir testimonios salva, que contar, narrar, crear rituales de memoria pública es modo de evitar olvido. Así funcionan monumentos, conmemoraciones, placas, museos, escritos, canciones. El olvido institucionalizado se desafía cuando alguien reza nombre, cuando alguien escribe autobiografía, cuando alguien dice «aquí estuve». Y cada acto así es pequeño fuego rompe sombras, es antorcha contra la noche del olvido. En redes sociales hoy se comparten historias de vidas silenciadas, desaparecidos, mujeres asesinadas, pueblos desplazados. Se escribe con voz quebrada, se publica poema, se graba videonarración, se construyen memoriales digitales. A veces los muertos no vuelven, pero sus nombres se pronuncian, sus imágenes circulan. Y en esa pronunciación encuentra viento quien fue callado, porque decir nombre es arrancar un alma del Hades del silencio. Hay también controversias. ¿Cómo recordar sin herir? ¿Cómo no reproducir voyeurismo del dolor? ¿Cómo no erotizar lo traumático? ¿Cómo no convertir víctimas en objetos estéticos? El desafío moderno es mirar sin consumir, escuchar sin apropiarse, respetar sin quitar agencia. Eso exige humildad, reconocimiento de limitaciones, apertura al silencio ajeno. La sombra colectiva del inframundo se ha convertido en campo de batalla simbólico. Justicia transicional, derechos humanos, memoria histórica, derechos de los pueblos originarios, de identidades sexualmente marginadas. Porque negar el olvido es acto político. Es afirmar que la historia no pertenece solo a quienes triunfaron, sino también a quienes sufrieron, a quienes vivieron y fueron callados. Ella, persona común que oíste esta historia, llevas tu propio inframundo. Quizá no hayas muerto, pero partes de ti están enterradas. Tus errores, tus ausencias, tus olvidos. Quizá hoy quisieras cruzar el río, beber del lete para olvidar, pero también retener lo que define quién eres. Quizá tu justicia no sea solamente social, sino personal. Reconocer lo que el silencio te obligó a callar, traerlo a la luz. El eco de los juicios termina, los ríos se calman aunque aún murmuren, los héroes descansan, los condenados arden, los comunes deambulan entre flores grises. Pero hay rincones del inframundo que nadie canta, puertas cerradas que ningún mito se atreve a abrir completamente, lugares reservados para lo impensado, lo prohibido, lo que los dioses mismos prefieren susurrar en silencio. Uno de esos lugares es el umbral entre los vivos y los muertos, las puertas mismas de Hades. No es solo la entrada física simbolizada en mitos, es la frontera invisible que todos cruzamos al morir y muchas veces también al vivir. En algunos relatos, el inframundo tiene entradas secretas en cuevas antiguas, minas abandonadas, volcanes humeantes, grietas en la tierra húmeda, lugares donde el aliento del misterio se mezcla con vapor, con humedad, con rocas que guardan frío como memoria. Quienes vivían cerca de esas grietas temían que los muros entre los mundos fueran finos, como papel mojado, que los susurros de lo muerto atravesaran la piedra y se colaran en la madrugada. Las puertas no siempre se abren a voluntad. Caronte exige su óbolo, pero también exige que el difunto sea aceptado, que haya sido recordado, que haya tenido nombre, que haya cumplido los ritos funerarios. Si no, la sombra espera en la orilla, sin barco, sin nombre, sin descanso. Esa espera es castigo silencioso.
no la llama del tormento, sino la herida de la invisibilidad. Es morir sin que alguien diga tu nombre. Es que tu historia sea viento que nadie recoge. Dentro del palacio de Hades, más allá de las puertas principales, hay cámaras más profundas, salas secretas donde moran los misterios antiguos, cámaras que guardan los registros de lo no dicho, los pecados del corazón, los juramentos rotos con miedo, los actos que nunca se confesaron, los deseos que se ahogaron en el pecho. En esas salas todas las vidas se ven al trasluz, la grandeza que creyó ser inmortal, la vileza que creyó permanecer oculta, la humildad que no fue vista, el sacrificio que nadie lo celebró, los titanes que fueron derrotados, los gigantes que se alzaron contra los cielos, los suministradores de caos antiguo. En esas profundidades, los castigos no son solo dolor físico, sino olvido, ausencia de canto, de memoria, de mito. Porque ser condenado no siempre significa arder. A veces significa ser borrado, ser sombra que no se menciona, ser nombre que nadie recuerda, ser ausencia en poema, en canción, en relato. Peor que fuego eterno puede ser nunca significar algo para nadie. Hay también moradas intermedias, graderíos de espera dentro de Hades, donde las sombras aguardan su final, su destino, su reconocimiento. No todos los muertos llegan al Elysium o al Tártaro inmediatamente. Algunos vagan en corredores de espera, en salas de eco, en galerías sin lámpara. Allí escuchan la voz de otros muertos, hablan con fantasmas de promesas incumplidas, con voces que recomiendan recordar, perdonar, ser perdonado. Hay quienes dicen que en esas salas uno entiende que la muerte es más que final. Es juicio continuo de lo que vivimos, de lo que callamos, de lo que dejamos sin decir. El inframundo, a pesar de su oscuridad, tiene rituales de invocación, de recuerdo, de nombre. Los vivos llevan ofrendas, rezan, esculpen epitafios, construyen monumentos, guardan cenizas, y esas acciones, aunque parezcan pequeñas, atraviesan la frontera, alumbran un nombre que oscila entre los vivos y los muertos, recuperan una sombra que estuvo a punto de ser borrada. Porque Hades no solo reclama a quienes mueren, reclama memoria, exige nombre, pide reverencia silenciosa. Una ironía antigua. Quien vive con miedo de morir ya vive en parte en el inframundo. Cuando alguien teme el olvido, teme la muerte simbólica que espera al no ser recordado. La lápida sin nombre pesa más que el fuego del Tártaro. El eco de un nombre pronunciado por un ser querido es más refugio que jardines que uno quizás no pisará. Porque lo que permanece no es solo lo que hiciste, sino lo que alguien recuerda de ti, lo que lloraron, lo que escribieron, lo que dejaron susurros tras tu partida. Y los mitos griegos sabían eso. No basta con ser heroico, no basta con ganar batallas, no basta con conocimientos profundos, si al morir nadie dice tu nombre, si tu nombre no está en canto, si tu nombre no atraviesa la memoria colectiva. Porque parte del Hades es ese hueco de silencio que deja la fama injusta, la gloria parcial, la vida vivida entre el ruido, pero no entre los relatos que trascienden. El inframundo también enseña algo, que cada acto de justicia, de amor, de compasión, de verdad, cada palabra dicha con respeto, cada nombre que pronunciamos al morir alguien, cada dolor que reconocemos, todo eso construye puentes invisibles hacia luz. Que al recordar, al nombrar, al honrar, construimos Elysión para otros, jardines luminosos en la penumbra del olvido. Que la sombra no es condena irremediable si hay quien guarda memorias, quien reza epitafios, quien escribe poemas, quien enseña historias. Y aunque hayas caminado mucho en este descenso, aunque hayas sentido el peso de los ríos, la severidad de los jueces, la sombra del olvido, aún queda algo. Una llama pequeña, húmeda que arde bajo la tierra del miedo, pero arde. Esa llama eres tú que escuchas, que recuerdas. Esa llama es nombre que aún no muere. Quizás esperabas un final más claro,
una respuesta definitiva, una puerta de salida. Pero el inframundo, como toda buena historia, no se cierra, respira lento, se disuelve en niebla, se acomoda en las grietas de la conciencia. Has caminado junto a héroes que lloran y reyes que se desmoronan. Has cruzado ríos que no existen fuera del lenguaje. Has escuchado jueces que no castigan por malicia, sino por haber olvidado el sentido de vivir. Y tal vez, solo tal vez, has comprendido que Hades no es un castigo, es un espejo, porque el inframundo no está allá abajo, en un rincón del universo cerrado con cadenas. Está aquí, al borde de cada recuerdo que decidimos olvidar. Está en el silencio de los nombres que nadie pronuncia, en la vida que se va sin rito, en el amor que muere sin que alguien lo escriba en piedra, pero también está en cada acto que se repite, cuando recuerdas a tus muertos, cuando cuentas su historia, cuando dices su nombre sin miedo a que te miren raro. En ese instante, pequeño, privado, humano, alguien cruza de nuevo el Aqueronte. Y no es el alma quien vuelve, es la memoria la que viaja. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque los relatos no están hechos solo para entender, sino para abrigar. El Hades que hoy visitamos no es un destino, es un recordatorio de que incluso la sombra tiene música, que el olvido no es total mientras alguien susurre una leyenda, que la muerte, esa señora antigua y puntual, no siempre gana cuando seguimos contando. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí, entre ríos que no fluyen y voces que no callan, siempre habrá otra historia esperándote.